están? Muy buenos días. Qué gusto grande me da saludarlos, darles la bienvenida, empezar juntos la mañana con la información importante, que es muchísima. Así que, si están listos ustedes, estoy lista yo. Vámonos a un resumen de lo más importante. Siguen las negociaciones tensas entre transportistas y campesinos con la Secretaría de Gobernación. Se rompió el diálogo luego de que los inconformes denunciaran que los condicionaron a cambio de retirar los bloqueos. Seguimos dialogando si quitan los bloqueos. Ayer varios estados, Hidalgo, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, con cierres. Quienes protestan aseguran que hay una gran cerrazón por parte de las autoridades. Hay muchas aristas en esta protesta y en este conflicto. Estaremos en ello porque también se involucra a la ley de aguas, acaparamiento de agua, en fin. Hablaremos con amplitud del tema. El caso Carlos Manzo, un juez dictó prisión preventiva contra Jaciel Antonio N., el pelón del cártel Jalisco, ligado con el asesinato. Se presume que fue él quien reclutó a los menores que participaron en el ataque. Los 3 menores, hoy todos muertos. El domingo se va a definir su situación jurídica. Y en medio de la investigación de Carlos Manzo, el senador Gerardo Fernández Noroña regresó a la polémica y criticó a la alcaldesa de Uruapan, a Grecia Quirós, la viuda de Manzo, por ligar a Leonel Godoy, diputado federal de Morena, y a Raúl Morón, senador también de Morena, con el asesinato de su esposo. Dijo que es ambiciosa y que va por la gubernatura del estado. Y siguen los golpes al huachicol. En Cárdenas, Tabasco, fuerzas federales aseguraron 10,000 litros de gas y al menos 30,000 de hidrocarburo. Decomisaron coches, tanques, pero detenidos se los quedamos a deber. No hubo ni uno. La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley contra la extorsión con los cambios del Senado, 34 agravantes, penas de hasta 42 años de prisión. Marcha por el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, saldo blanco, movilizaciones en muchos estados del país, Morelos, Hidalgo, Jalisco, Estado de México. Emergencia en el aeropuerto de Guadalajara. Un hombre burló la seguridad, se metió hasta una de las pistas, provocó la suspensión de operaciones, quedó detenido. Mucho ocurriendo en México y en el mundo. Ya hay prisión preventiva para Jaciel Antonio N., el pelón, integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, ligado con el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Está acusado de cohecho y extorsión agravada. Recordemos que este sujeto reclutó a los menores Víctor Manuel, el autor material, y Fernando Josué, de la célula delictiva que participó en el atentado. Se conocieron en un centro de rehabilitación en Uruapan. Ahí el pelón los enlistó y los convirtió en sicarios. Vamos a tener toda esta información y lo que está ocurriendo con el Plan Michoacán, pero es importante que vayamos primero al tema central, al que más preocupa, al que hoy aparece en las primeras planas de los diarios, esto que está pasando, las negociaciones por quienes han realizado paros en el país, por quienes están buscando dialogar con gobernación, los campesinos del país, los transportistas también. Y es que ayer se reportaron cierres totales o parciales en por lo menos 10 estados. Exigen precios justos para los productos del campo y sobre todo seguridad. O sea, lo que hace coincidir a unos y otros, transportistas y campesinos, es la falta de seguridad. Así, los cierres en Hidalgo, un bloqueo en la autopista Arco Norte en distintos tramos, uno a la altura de la caseta Tula con dirección a Pachuca, donde elementos de la Fiscalía llegaron como parte de las investigaciones por los cierres. Esto denunciaron los productores. No podemos seguir así, compañeros. Esos 2 individuos que van allá nos acaban de venir a amedrentar, a intimidar y a prohibirnos nuestros derechos que tenemos ante la ley. Sí, compañeros, es momento de unir fuerzas.
En Tamaulipas, por lo menos 6 puntos carreteros estuvieron bloqueados. La Reynosa Matamoros, la Tampico Mante, en ambos sentidos. Ahí hubo enfrentamientos porque, bueno, pues no se permitía justamente el paso. Dale, que se olvide la chingada, que nos lleve a los dos. ¿Quién dijo que se olvide la Tú chingada? dijiste. No, señor, dije, dale para acá. Que nos lleve Dale, a los pues dos. tengo que cruzar, güey. No, pues mira, Oye, ¿para qué tengo te abres? camiones de... ¿A qué le deis? ¿Para qué te abres? ¿A qué me abro? ¿Sí? Pues si tú me jalaste, güey. Pues para que nos lleve a los dos. En Chihuahua, bloqueos, pero ojo, ya cumplió más de 24 horas tomada la aduana del Puente Internacional Córdoba de las Américas, un cruce importantísimo entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, y desde ahí lanzaron este mensaje. Que esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo por una necesidad que tenemos. No es un capricho, no son otros motivos, no son motivos políticos, porque aquí nadie de nosotros está buscando un puesto político. Este es un movimiento auténtico. En Michoacán, tomas de casetas, bloqueos, pero ojo, porque el gobernador Ramírez Bedoya aseguró que hay alcaldes detrás de las movilizaciones. Él asegura que hay intereses políticos. Otras entidades, Baja California, Jalisco, Sinaloa, Tlaxcala, Puebla, el Estado de México, algunos de los estados con bloqueos carreteros ayer, que se suman a los que ya le enlisté. Y bueno, mientras estos bloqueos ocurrían, líderes de la Asociación Nacional de Transportistas y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano se reunían con autoridades federales en Gobernación, aquí en la Ciudad de México. Fueron más de 4 horas de encuentro y no llegaron a nada. Los inconformes denunciaron que en realidad pues les pusieron puras condiciones, les dijeron, para que sigamos dialogando, retiren los bloqueos, y la mesa de negociación se rompió. Nunca se comprometieron a nadie, a nada, y nosotros pues obviamente no nos vamos a retirar de los puentes, ni nos vamos a retirar de las carreteras, ni de las aduanas. No solo mantuvieron cerrados algunos de los tramos carreteros donde se apostaron ayer, sino que incluso ampliaron el número de bloqueos, generando afectaciones al no permitir el paso de ambulancias, bomberos, servicios de emergencia y de artículos perecederos. Y bueno, las cosas no terminaron ahí, las conversaciones se extendieron hasta la noche y madrugada en Gobernación. Transportistas y productores agrícolas salieron sin acuerdos y anunciaron que van a reforzar los bloqueos carreteros. Dicen que no hay compromiso del gobierno, que no hay ninguna propuesta concreta. Esto de liberar las vías a cambio de una reunión con Ricardo Monreal, pues no estuvieron de acuerdo. Advirtieron que si no logran llegar a nada, van a cerrar todas las entradas a la Ciudad de México, como ya ocurrió el lunes. Bueno, se salvó la México-Cuernavaca, pero las demás pues estuvieron bloqueadas todas. Van a volverlas a cerrar, van a cerrar las fronteras. David Esteves, líder transportista, aseguró que podrían iniciar bloqueos en pocas horas y que maquinaria pesada y apoyos incluso desde Estados Unidos ya se están movilizando. Así que Gobernación llamó otra vez al diálogo, pidió evitar afectaciones, dijeron que los cierres pues impiden el libre tránsito y frenan servicios esenciales. Así que bueno, toca estar muy atentos porque las negociaciones, insisto, se pusieron tensas, no llegaron a nada y está ahí latente la amenaza de bloquear por distintas vías. Son muchos frentes, son distintas aristas, está el tema del agua, está el tema de la inseguridad, está el tema de los precios a ciertos productos del campo. Los productores de Querétaro, productores agrícolas, alertaron que la reforma en materia de aguas es un golpazo para el campo mexicano, pero no solo ellos. Lo dicen también agricultores pues de prácticamente todo el país, es el tema del agua. Los recibieron algunos legisladores, les dijeron que hagan cambios en el proyecto de la ley de agua, sobre todo en la sucesión de derechos. Recordemos que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, anunció el lunes que van a cambiar la propuesta enviada por la presidenta Sheinbaum con respecto al agua. Luego el coordinador de Morena, justamente en San Lázaro, Ricardo Monreal, adelantó que entre los cambios que analizan
Están las reglas para transmitir concesiones, las facultades de los organismos de cuenca y la transformación del registro público del agua. Aseguró que la dictaminación iniciará esta semana, que por favor no crispen el ambiente con bloqueos, que hay que mantener el diálogo para evitar pues más afectaciones. Así que, como verán, pues sí, es un día complejo y ha sido una semana intensa informativamente mientras avanza el Plan Michoacán. Lleva 14 días, Ejército y Guardia Nacional, que han detenido a 122 personas, han asegurado 56 armas, cartuchos, coches, material explosivo. Han decomisado 400 kilos de metanfetamina y, bueno, litros y kilos de sustancias para elaborar drogas, para tratar, pues, de contener la inseguridad que hay desde hace muchísimos años en Michoacán y que, bueno, pues sí, digamos que alcanzó notoriedad nacional, aunque hay violencia en muchos estados, con el asesinato, por un lado, del líder limonero Gerardo Bravo, y luego, en el Día de Muertos, el asesinato en contra del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, que, como saben, fue sustituido en el cargo por su esposa. Y bueno, pues ahora el senador morenista Gerardo Fernández Noroña la criticó. Criticó a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, por ligar a algunos legisladores con el caso de su esposo. La llamó, aseguró que ella tiene, digamos, otras aspiraciones políticas, que tiene ambición. Así fue. O sea, puede ir a declarar en la fiscalía y dar elementos si es que los tiene, pero la declaración es evidentemente que es una declaración política donde ella, pues ya la ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. En la sesión solemne por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, arremetió contra la alcaldesa de Uruapan y la llamó también fascista. Sostengo, cierro, que la alcaldesa Quirós de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista, pero nuestro movimiento mantendrá el gobierno en Michoacán y la mayoría de los gobiernos en disputa en 2027. Esto generó críticas por parte de senadoras que expresaron su apoyo a Grecia Quirós. Llamaron a Citlali Hernández, la secretaria de las Mujeres, que de hecho estaba en la sesión, pues a tomar cartas en el asunto. Este Senado, el Senado de la Paridad, no puede permitir que desde una curul se perpetúe la violencia que decimos combatir. No podemos normalizar que un legislador use su voz para revictimizar a una mujer. También se condenaron las declaraciones y hubo este llamado a los senadores para legislar en la materia. ¿Acaso aspirar a un puesto de elección popular es solo un motivo de ambiciosos? Eso no puede seguir ocurriendo. Por eso tenemos que castigar la violencia política en razón de género como una causal de nulidad para que esto deje de ocurrir. Terminó la sesión en el Senado y la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, llamó, sí, a Fernández Noroña y a legisladores de todos los partidos a evitar expresiones machistas. No hay que politizar en el sentido de que se juzga a veces más algunas voces. Yo creo que todos los hombres de todos los partidos políticos tienen mucho por hacer. Habrá que escuchar si Grecia se sintió vulnerada. Estos dichos llegaron hasta Uruapan, Michoacán. Carlos Bautista, diputado independiente del Movimiento del Sombrero, este movimiento que fundó Carlos Manso, que no se afilió a ningún partido político, sino que buscaron crecer de manera independiente, le reprochó a Fernández Noroña, dijo que ella, Grecia Quirós, no asumió la alcaldía por decisión propia. Está ahí porque mataron a su esposo y quiso continuar con su legado, la respaldó y retó a Noroña a visitar Uruapan para platicar. Noroña ofreció con una conferencia horas más tarde, pero pues no hubo, digamos, la afluencia de reporteros. Dijo que es una campaña en su contra y acusó a la derecha. Eso sí, pensamos que era para ofrecer disculpas. ¿Y qué cree que no? Yo no he hecho ningún comentario misógino. Ahora resulta que
que yo, si sostengo una posición de crítica política, es misógina. En este momento que la ultraderecha se ha quitado la máscara, lo que buscan es solo la descalificación y el golpeteo. Ayer, 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, no se reportaron actos de violencia, fue totalmente pacífica, empezó en el Ángel de la Independencia, otras más se reunieron en la glorieta de las mujeres que luchan para llegar hasta el Zócalo y bueno, pues así avanzaron, entregaron flores, elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas estuvieron presentes, incluso flores a las mujeres policías. Y fíjense, bueno, esto es parte de lo que ocurrió. Las policías son las que nos han cuidado y nos han resguardado, al fin del día son mujeres, ¿no? Entonces yo creo que esta flor nosotros pues, nos pusimos entre todas de acuerdo para poderles traer una florecita a todas las policías como un gesto de agradecimiento. Y sí, reiterar y aprovechar este contexto y digamos este ejemplo para recordar que quienes marchamos dentro del movimiento de las mujeres lo hacemos prioritariamente de manera pacífica y están por ahí integrantes de bloques que se infiltran y que realizan los saqueos y el vandalismo del llamado Bloque Negro, que participaron en una marcha que digamos no le gustó a las autoridades y en ese caso sí detuvieron al Bloque Negro. Eso esperemos permita ver escenas como la de ayer, que ya no sea tan fácil marchar cubierta y robarse todo como en las joyerías del centro histórico durante el 2 de octubre, porque ahora sí las autoridades en todos los casos detendrán a quienes no marchan ni se movilizan, sino que simplemente acuden para aprovechar, digamos, el contexto y robar. Fue pacífica y bueno, pues desde luego se señaló la violencia que persiste en el país, personas que marcharon por la desaparición de sus seres queridos. Es algo que nadie se imagina. Hasta que lo vives en carne propia, te das cuenta del horror que es esto. Pues que no se olviden de nosotros. Y pues a la sociedad que también sean más empáticos y si llegan a verlos por ahí, a los que saben que eso, pues se los denuncian. En el Zócalo, la marcha terminó con mensajes de mujeres que exigen justicia por las víctimas de feminicidio, de violencia vicaria y de todos los delitos que hay en materia de género. Hubo música, hubo grupos, hubo movilizaciones y en varios estados del país, también Guadalajara, con un contingente que vemos aquí en pantalla. Y bueno, pues otros estados, estos zapatos rojos en memoria de las víctimas en Cuernavaca, allá en Morelos, en Hidalgo, un mural también en la ayudantía de Tlaltenango. Esto es parte de lo que se vio ayer en distintos puntos del país, en la Comisión de Derechos Humanos de Pachuca. Es muy importante porque así podemos visibilizar justamente lo que son algunas violencias. Algunas violencias son evidentes, pero algunas son invisibles. Entre ellas pues se encuentran como la violencia psicológica, la violencia verbal. Marchas también en Toluca, Estado de México, en Monterrey, Nuevo León, en Saltillo, Coahuila, en varios estados del país. Y precisamente, pues si marchamos y precisamente si nos movilizamos es por casos como este, por los abusos sexuales en contra de mujeres, en contra de niñas. Y por ello el gobierno mexicano detalló cómo va a quedar la nueva legislación para sancionar el abuso sexual, penas de 3 a 7 años de prisión, multas de hasta 57,000 pesos. Pero esto incluye, ojo, tocamientos, roces, exhibiciones sin consentimiento. Los agresores deberán tomar talleres reeducativos, hacer servicio comunitario. Hay 22 estados que ya ingresaron la iniciativa en sus congresos. A ver, estas sanciones para casos de acoso, para casos, desde luego, de violencia sexual más grave como una violación, pues desde luego hay penas también mayores. Y bueno, hablábamos del Bloque Negro, que esto no es poca cosa, es
un muy importante tema, porque en todas las movilizaciones, por distintas razones, por el 2 de octubre, por el Día de la Mujer, por distintas razones, hay pequeños grupos infiltrados, cubiertos, que vandalizan y de plano roban. Ya el colmo, el extremo, fue el 2 de octubre cuando se llevaron millones de pesos en joyas del centro histórico. Destacábamos aquí que, pues, ¿cómo es posible que nunca haya detenidos? En el caso de los robos millonarios de joyerías, un solo detenido. Bueno, en la marcha convocada por la Generación Z, la del 15 de noviembre, sí hubo varios detenidos, sí hubo procesos en su contra e incluso personas señaladas por tentativa de homicidio. Así que esta vez las autoridades sí actuaron contra el bloque negro. Siguiente movilización, la de ayer 25N, y qué casualidad, ya no hay bloque negro. Bueno, atención con esto porque es muy relevante. Hay legisladores que están señalando, porque vemos constantemente a Martí Batres en la pantalla, porque legisladores, senadores de oposición, es importante acentuarlo, dicen tener reportes de inteligencia militar en los que se asegura que ese grupo de provocación y de vandalismo tiene vínculos con algunas fuerzas políticas. Lo ligan incluso al actual director del ISSSTE, Martí Batres. Dicen que opera con tolerancia de las autoridades de la Ciudad de México. Vamos con información en breve. Desde luego buscamos desde ya a Martí Batres por si tuviera alguna aclaración que hacer al respecto. Tenemos información en breve. Nos arrancamos, Pau. El gobierno de Baja California Sur, encabezado por el morenista Víctor Manuel Castro, pues enfrenta un repunte grave de violencia en su entidad, específicamente de homicidios, además de una crisis de desapariciones. Nuevo caso de gusano barrenador en Yucatán, 6 contagios este año en ese estado. En más información nacional, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos atiende a más de 20,000 personas en rezago educativo en el país. Se enfoca en grupos que históricamente han enfrentado desigualdad. La Fiscalía General quemó más de 2 toneladas de droga y herramientas criminales en Chiapas, decomisadas en operativos. El peso ante el dólar se cotiza en 18,36. La bolsa mexicana cerró ayer con una ganancia de 1.11%. Hoy vamos a hablar de besos en la escuelita. ¿Cómo? Ah, bueno, pues es que ustedes saben, a ver, ¿qué tan antiguo es eso de besarse? Esta historia me encanta. Ah, ¿tú sí sabes? A ver, ven, pásale, ven. Sí, ¿qué pasa? Dice que él sí sabe qué tan antiguos son los besos. Y si lo sabes, porque le consta. No, no es cierto. ¿Tú sabías que existen los besos incluso antes que los seres humanos? No. Ah, entonces vámonos a la escuelita. Fíjense, según la Universidad de Oxford, ¿quiénes vienen hoy a la escuela? ¡Rivas! Rojas. Rivas, ¿Cómo estás? mi chamaco. ¿Cómo estás? Qué bueno que trajiste a Luis, tu sobrinito. Es mi hijo. Ah, ¿es tu hijo? Sí. Está bien. Pues ahí les cuento, padre e hijo, que la Universidad de Oxford estudió justamente el origen de los besos, 21 millones de años por lo menos. Esto quiere decir que los besos nacen, digamos que con nuestros ancestros, somos primates, pero los primates que nos antecedieron, porque evaluaban a una posible pareja. O sea, en un beso, pues hay un intercambio ahí de mucha información. Tu saliva dice mucho de ti, si no, ponla en el microscopio. Órale. Y entonces se perciben muchas cosas importantes. Se usa también históricamente para calmar tensiones, para fortalecer vínculos en el grupo. Así que no es un invento necesariamente humano, pero claro, nosotros ya le dimos como que esa connotación de que prioritariamente los besos se dan en pareja. Aunque hay familias que se besan incluso en la boca, ¿no? Hay familias que, claro, que besan en la boca a sus hijos. Aquí no sucede eso. En las culturas es muy distinto también. ¿Qué se ríe? Hay familias que se besan, ¿ustedes no? Aquí no.
No, por ejemplo, los Fernández, ¿no? Alejandro, ellos le dan beso. Fíjense, es el 46% de las culturas más o menos practican esto del beso, digamos, como un símbolo de amor en pareja, pero tiene también otros significados. Ahora sí que depende de la latitud de la familia, de la actitud, de la hidratación. Gracias, queridos alumnos. Dime, ¿tienes, Rivas, una pregunta? La que quieras, es tu fiesta. Gracias. No, pues qué bárbaro, qué simpático. Gracias, Rivas, por tu observación. Ay. Mira, ya me ando hasta despeinando. Mañana. En Cárdenas, Tabasco, aquí, un golpe al huachicol. 10,000 litros de gas, 30,000 de hidrocarburos. Estaban ahí en un inmueble en el que decomisaron coches, tanques, una motobomba. Ahí, todo, menos los involucrados. Así que no hubo un solo detenido. Y este caso que ha generado una gran indignación, una preocupación, porque de pronto pues ya no sabemos si son policías o ladrones, de quién nos cuidamos y quién nos protege. 5 policías de Jesús María en Aguascalientes hirieron a balazos a 4 menores luego de un enfrentamiento con una familia. Detuvieron a un adolescente, le quitaron el celular. Ayer le presentaba ya esto que fue lo que detonó todo el problema. Empieza a escalar, digamos, el conflicto y los policías disparan contra los menores, que por fortuna se reportan estables. Los elementos policíacos ya fueron separados del cargo temporalmente, comparecieron ante el Ministerio Público. La Fiscalía Estatal informó que pues no hay justificación para una actuación así de los policías, pero pidieron también investigar a la familia. Analizan si también van a investigar a la familia. Y si también hay alguna responsabilidad por parte de estas personas, porque hay algunas camionetas de la Policía Municipal dañadas, hay algún elemento que también presenta golpes. Bueno. Y fíjese, este alcalde reconoció que lo llevaron a reunirse con unas personas y resultó que eran narcotraficantes. Allá en Celaya, Guanajuato, el alcalde Juan Miguel Ramírez reveló que pues antes de asumir el cargo lo llevaron a una reunión que resultó era con integrantes del crimen organizado que le exigieron dinero y le exigieron cargos en su gabinete. Y entonces pues se negó, la cosa se puso tensa. Incluso quien lo acompañaba, pues imagínese, temía por su vida. Él aseguró que no ha hecho acuerdos con delincuentes y pues lo que sí ha pasado es que ha recibido amenazas y que si es necesario, pues sacará a su familia de la ciudad para poder seguir trabajando. Y él se atrevió a decirlo, pero ¿cuántos habrá en su misma circunstancia? Hay quienes lo dicen, digamos, en corto, no públicamente, como el alcalde de Celaya, pero sí reciben amenazas un día sí y otro también, sobre todo a nivel municipal. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la ley contra la extorsión. Se hicieron estos cambios que habían sido realizados en el Senado, ya quedaron ratificados, penas de hasta 42 años de prisión y pues ya se mandó para su publicación en el Diario Oficial. También en San Lázaro avalaron por unanimidad el dictamen para reforzar las sanciones contra delitos ambientales, agravantes para los invasores de áreas naturales protegidas, penas de hasta 5 años de cárcel para quien cause la muerte de especies en peligro de extinción. Así que ahí va avanzando, ya fue para el Senado para ser discutida. Justamente en el Senado, las comisiones ratificaron 20 de 21 perfiles propuestos por Presidencia para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así que ya van avanzando con esos nombramientos de, ojo, sí, perfiles cercanos a Morena,
como Olimpia Girón, Fernando Cruz. La oposición dijo que este es un secuestro institucional, que son personas sin experiencia. Y bueno, la Suprema Corte avaló un decreto que ordena que 11 municipios de Morelos sean gobernados por mujeres, entre ellos Cuautla, Jojutla, Tlaquiltenango, Yautepec. Para avanzar en términos de paridad, deben postularlas en el proceso del siguiente año. Y buenas noticias económicas, aunque sea esta, que es importante. El Banco de México confirmó que tuvimos una inversión extranjera directa récord en los primeros 9 meses del año, 40.906 millones de dólares. Es un incremento de 11.4% respecto al mismo periodo, pero del año pasado. Y ayer estuvo Xiomara Castro, presidenta de Honduras, con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional. Una ceremonia ahí breve en el patio de honor. Es ya la última etapa del gobierno de Xiomara Castro. ¿Cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Mi cielo, les platico rápidamente para que tomen sus precauciones, porque el Frente Frío número 16 será reforzado por una masa de aire marítimo polar que va a provocar lluvias intensas en Puebla y Oaxaca. Aguas, además de fuertes en Hidalgo y Nuevo León. Se prevén temperaturas frías en las zonas serranas de Chihuahua y Durango. Para la Ciudad de México, una máxima de 23 grados y una mínima de 11. Hay 25% de probabilidad de lluvias, así que tomen sus precauciones. Va a seguir haciendo mucho frío, mi Pau. Vamos a un resumen de lo más importante, ya casi las 9. Y bueno, pues la atención está en la negociación entre transportistas campesinos y la Secretaría de Gobernación. Ayer varias horas de diálogo al interior de Gobernación, no se llegaron a acuerdos. Los inconformes denunciaron que que no les ofrecieron nada viable. Ayer se mantuvieron los bloqueos en varias carreteras de varios estados, Hidalgo, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, y ya se ha anticipado que seguirán. Oportunidad real para cambiar tu manera de moverte. Ve a tu showroom BYD más cercano y aprovecha la temporada. Y fíjese, ahí mencionábamos ya en espectáculos toda esta polémica por la coronación de Fátima Bosch como Miss Universe 2025. Hablábamos incluso de una orden de arresto en contra de una de las copropietarias del certamen allá en Tailandia. En el caso de Fátima, ella ha denunciado violencia, incluso amenazas, porque se señala un favoritismo por parte de personas que hicieron negocios con su padre, por estos negocios entre Bernardo Bosch, su papá, y Raúl Rocha, el dueño de Miss Universe. Y entonces el padre de Fátima ya declaró, ya salió a defenderse de estos señalamientos. Él dijo que efectivamente existió un contrato que se otorgó a Rocha dentro de Pemex, pero él no tenía ninguna función ni de revisión ni de adjudicación de licitaciones, que se trató de una licitación y que él no tuvo ninguna injerencia. Negó tener vínculos con el empresario, algún vínculo cercano. Dijo que lo conoció apenas en septiembre de 2025, ya durante el certamen de Miss Universo México. Esto es lo que dice el padre de Fátima Bosch. Hay nueva información en torno a este caso y seguiremos tras esa información y su verificación. Y fue sepultado el exalcalde de Zongolica, Veracruz, Juan Carlos Meshua. Lo mataron el domingo en la mañana, le dispararon mientras estaba en su camioneta. Así que, así lo despidieron sus familiares, sus amigos. Hasta su caballo estuvo ahí para despedirlo. Una víctima más de la violencia política en México. Y esta vez, Grupo Firme está bajo investigación por apología del delito. Esta agrupación decidió interpretar su narcocorrido Se fue la Pantera en una presentación en La Paz, en Baja California, el 22 de noviembre. Una entidad donde está prohibido cantar narcocorridos, y entonces vino la polémica, y no solamente la polémica, sino ahora la investigación para determinar
si habrá o no sanciones, si en realidad es una canción que fomenta la violencia o no, y pues están en eso. El caos que se armó en el aeropuerto de Guadalajara. Un tipo que logró burlar la seguridad y se fue corriendo a la zona operativa porque quiso detener un avión que ya se le iba. Entonces el piloto tuvo que parar el despegue, las operaciones fueron suspendidas, 6 vuelos retrasados. Se quiso ahí luego esconder entre las pistas, pero pues no. Digamos, no hay mucho de dónde. No hay mucho donde esconderse, ya finalmente lo detuvieron y están haciendo la investigación, están también ya reforzando la seguridad. O como esta maravilla, fíjate, la reconstrucción mamaria, que es un paso clave para mujeres que pues enfrentan cáncer de mama, un enfrentamiento que restaura pues no solo el cuerpo, también la confianza. Es difícil decir me voy a quedar sin un seno, pero pones en una balanza y dices, bueno, o un seno o la vida, ¿no? En septiembre, Itzel recibió un diagnóstico de cáncer de mama. Su mamá y su hermana fallecieron a causa de esta enfermedad, por lo que ella realizaba sus chequeos cada año. Y así, la detección fue oportuna. Ya me informaron que pues había 2 opciones, o me hacían una mastectomía o hacer una radioterapia. Al final decide el doctor, por todo el antecedente y por toda la carga genética que yo tengo, pues hacer la cirugía mayor, que significa pues retirar todo el seno. Itzel tuvo la oportunidad de entrar a un programa especial en el Hospital General de México sin costo durante el mes de la concientización del cáncer de mama, donde le donaron el implante. Me decía el doctor de cirugía, tú no te preocupes, todo va a estar bien, vas a cerrar los ojos y vas a abrir los ojos como si nada hubiera pasado. Y la verdad es que sí fue así. La reconstrucción mamaria, más que un procedimiento estético, es un paso vital en el proceso de sanación integral de las mujeres que enfrentan el cáncer de mama. En el Hospital General de México, esta cirugía se ha consolidado como un pilar fundamental del tratamiento oncológico, transformando la vida de sus pacientes. El Hospital General de México es el hospital más importante de reconstrucción de mama que tenemos en el país. Tenemos todo lo necesario para poder atender a los pacientes. Lo que necesitamos es que los pacientes lleguen para ser atendidos. Anel, otra paciente, compartió que su cirugía de reconstrucción mamaria fue un éxito gracias a la fundación del Hospital General de México. Yo entré a operación y inmediatamente me reconstruyeron en la misma mi mama. Entonces lo único que pues vi fue que mi mama estuvieron un poquito más levantadas. Bueno, estéticamente se dio una mejor, digamos, vista. Para el equipo del Hospital General de México, la prevención es la única forma de disminuir la tasa de mortalidad en el país, que cobra cerca de 10,000 vidas de mujeres al año. Hay muchas opciones reconstructivas dependiendo del caso. Hay casos como muy exitosos que podemos atenderla en un primer tiempo. Me voy hasta la redacción. Kena Uribe, tienes un reporte, te escucho, adelante. Así es, Pao, continúan los bloqueos por parte de transportistas y agricultores en varias regiones del país. En Sonora ya se cumplen 3 días de cierres en la Garita Mariposa. Los manifestantes advierten que solo permitirán el paso de manera parcial y que si hoy no llegan a un acuerdo retomarán el bloqueo en la salida internacional de Sonora y en el recinto fiscal. Mientras tanto, en Jalisco persisten los cierres en 3 puntos clave: la autopista México-Guadalajara, la Guadalajara-Colima y la carretera Irapuato-Guadalajara. Las afectaciones continúan y esta es información en desarrollo. Pau, estaremos pendientes. Y te lo agradezco muchísimo. Gracias, Kena. Seguimos atentos. Esta mañana, la presidenta Sheinbaum, fíjese, habló de algo muy relevante. Le hemos planteado aquí todo esto que ha venido ocurriendo con los agricultores que se han manifestado en diferentes carreteras del país, que lo están haciendo en el cruce de Ciudad Juárez con El Paso, Texas, que hablan de la ley de aguas y de cómo los afectará como campesinos. Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que lo que se pretende con la polémica reforma a la ley de aguas, que está en este centro de las protestas, es ordenar las concesiones. Dice que se trata de que no haya acaparamiento ni privilegios, porque con la ley anterior el agua se usó como mercancía. Perdóneme, tenemos un problema
derecho humano y como recurso de la nación. ¿Eso limita el desarrollo? No, lo ordena en un recurso tan importante para el mundo entero y para México, que es el agua. Hay algunos que tienen muchísimas concesiones de agua, muchísimas, y no quieren. Pues sí, pero llegamos a transformar a que esos privilegios que les dieron durante mucho tiempo de agua que no usan o agua que sobreexplotan, pues ya no. Y que ahí donde no hay agua pueda haber agua. Eso es lo que ella explicó. Están desde luego las voces de agricultores, de líderes campesinos que aseguran que este es un golpe brutal para su sector, ya de por sí lastimado por los precios de algunos de sus cultivos, y dicen que con esta ley de aguas que se ha propuesto, pues se incrementarían sus problemas y se sumarían a los que ya vienen acarreando de la inseguridad, de las amenazas, de las extorsiones. Así que bueno, pues el tema del agua en el centro de la polémica, en esta tensión que hay, sí, con quienes hoy aún bloquean algunos puntos carreteros en el país. También esta mañana se presentó Coatlicue, la supercomputadora más poderosa de América Latina, que superará la capacidad incluso de Pegaso, que es brasileña. Estará lista, les pido su paciencia, en 2 años, una inversión de 6,000 millones de pesos para más de 314,000 billones de operaciones por segundo. Pero me voy con Sajid Fonseca, que se fue a visitar a una mujer que hace un oficio, pues digamos, mayormente hecho por hombres, pero no tenemos límite. Conozcan a esta bolera. Así es, mi Pau, en esta ocasión, mujer. Orden de aprehensión en contra del dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, por delincuencia organizada con fines de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos. Hay reportes que aseguran se convertirá en testigo protegido, y el tema pues llegó a la conferencia mañanera nuevamente. La presidenta Sheinbaum se pronunció así al respecto. Una investigación a esta persona pues tiene que informar la fiscalía. Hoy sale en un medio, pero pues tiene que informarse, ¿no? Ahora eso es independiente de la joven que ganó el concurso, porque lo quieren juntar, es distinto, ¿no? Y bueno, en eso coincido, ¿no? Involucrar a Fátima Bosch con algo así de delicado, me parece que hay que guardar la distancia entre un tema y el otro. Me voy rápidamente contigo, Kenia Uribe, información de última hora. Hay varios bloqueos más en el país. ¿Tienes claro uno en la...? Así es, Pau, tensión máxima en la autopista Puebla-Tlaxcala. Hace unos momentos se registró un bloqueo total y la quema de maquinaria pesada a la altura del camino a Ocotlán. Miren nada más que imágenes. De acuerdo con los primeros reportes, esto se trata más bien de un problema sindical. Integrantes de la Confederación de Trabajadores de México y del Sindicato Libertad mantienen bloqueados ambos sentidos de la vialidad en protesta por no recibir la licitación de la obra insignia de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar. Hasta el momento no se han presentado ninguna autoridad. Esa es información en desarrollo, Pau, estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias. No, y perdimos nosotros con la edición de plano.